Bien, les habíamos contado de una entrevista en La Tercera de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, donde da a conocer varios temas y entre ellos cuáles son los criterios para establecer cuarentena. Uno de esos criterios tiene que ver con la presencia de adultos mayores, con la situación de vulnerabilidad, con el acceso a centros de salud, con la presencia de personas en situación de enfermedades crónicas, etcétera. Mucho de lo cual, dice ella en esta entrevista, tiene que ver directamente con este mapeo de vulnerabilidad social que corresponde, por supuesto, al Ministerio de Desarrollo Social. Estamos en línea para hablar de este y otros temas, todo lo que tiene que ver con las medidas que se están tomando por parte del gobierno en materia social para hacer frente a la pandemia, con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, a quien, como también señalo, ya tenemos en línea. Ministro, muy buenos días y gracias por su tiempo con ADN Hoy. Hola, Mirna. Hola, Mauricio. ¿Cómo están? ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Buenos días. Bien, ministro, partamos por el punto que señalaba en esta presentación. Lo que quiero preguntarle, hay una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que está incluso señalando, ¿no?, las diferencias territoriales en cuanto a desigualdades de acceso, por cierto, que están también en la base de la expresión de la pandemia. ¿Cómo se está haciendo cargo justamente su ministerio para enfrentar aquello? Mira, varias cosas. Lo primero, lo que dice la Organización Mundial de la Salud a esta altura debería ser casi de sentido común para nosotros. Es una sociedad injusta que tenemos además bolsones de pobreza y vulnerabilidad que esta pandemia o las crisis sociales las hacen evidente, que creíamos que habían desaparecido algunos, creían que habían desaparecido, pero la mayoría de los chilenos lo vivían. Y eso redobla las preocupaciones del Ministerio, las que nos ha encargado el presidente, para poder trabajar exactamente en esos bolsones de vulnerabilidad. Deja poner un ejemplo súper práctico. Hay un tercio de nuestra economía, casi un tercio, de las familias que depende única y exclusivamente de ingresos informales, es decir, que se levanta todos los días y vive en general de lo que genera en el día a través de su actividad económica, ya sea vendiendo en la feria, vendiendo completo en el barrio o manejando un Uber. Y esa actividad económica es la más golpeada exactamente en estos procesos pandémico o cualquier proceso que paralice en general la actividad económica, y tenemos una preocupación principal ahí. Hemos dedicado hartas horas, ahí estuvimos un comité de expertos trabajando específicamente para ir generando transferencias directas del Estado a estas familias de manera de sostener la actividad de estas familias sin obligarlos a salir a generar estos ingresos, porque esto puede ser el círculo vicioso finalmente de la infección. Lo segundo, y en la misma lógica, lo que hemos trabajado con adultos mayores, particularmente sobre 80 años, para poder abastecerlos en lo básico y trabajar directamente con ellos. Y lo tercero, que es que mañana, o sea, el viernes partimos a... Perdimos ahí. Ministro, ahí lo anduvimos perdiendo un poco, a ver si puede retomar ese último punto. No, mira, para explicarlo en simple, primero, la primera preocupación de nosotros es gente que vive de sus ingresos y necesitamos urgentemente hacer transferencias directas para apoyarlos en sus ingresos mensuales, y una segunda gran preocupación es la situación de vulnerabilidad que deja expuesta al contagio de las personas más frágiles de la sociedad, adultos mayores, personas en situación de calle particularmente, y para eso estamos trabajando en abrir residencias sanitarias, residencias espejo. Ya abrimos el plan calle, a pesar de que no ha empezado el invierno, y por lo tanto se empezaron a abrir todas las residencias del país, y poder trabajar específicamente en proteger a la población vulnerable más expuesta al contagio. Entonces son dos brazos en el fondo. Uno, que es cómo sostenemos ingresos y disminuimos los gastos de las familias vulnerables, y dos, cómo protegemos particularmente a la población vulnerable del contagio. Ministro, a ver, vamos aterrizando algunas de las medidas que ya se han anunciado para estos sectores. Uno es el bono COVID-19, que entiendo empieza a pagarse en un par de días más. Ustedes están llamando ahí a que la gente vaya actualizando su registro social, entiendo, el registro social de hogares. Hay que actualizar esos datos allí. Cuéntenos primero de eso, que voy a ir después a lo que viene como próxima medida. Sí, mira, lo primero es la estrategia de ingresos, para decirlo bien en simple. Ha habido una estrategia particular para la gente con contrato de trabajo, que fue el proyecto de protección al empleo y el subsidio al ingreso mínimo, y una medida especial para aquella gente que no tiene ingresos informales, que es la gente que recibe el bono COVID, porque bien tiene cargas familiares o tiene ingresos formales, o no tiene cargas familiares y va a recibir el bono. Se empieza a pagar el 17, la página 17, bono COVID 17. Sí, el bonocovid.cl, la página ya está abierta, por lo tanto la gente puede saber si va a ser beneficiaria o no, en reglas generales, y desde el 17 puede ingresar su RUT y va a saber si directamente ellos son beneficiarios. ¿Y quiénes son? Simple, gente que recibe subsidio único familiar, es decir, gente que no tiene ingresos informales, tiene cargas menores de 18 años, o personas con discapacidad en el hogar, o
gente que está en el 60% más vulnerable y no tiene ingresos formales. Y además, el 15, es decir, mañana, se empieza el proceso de postulación del subsidio al ingreso mínimo, que lo que hace en la práctica es todas las personas con contratos de trabajo hayan o no cambiado su situación producto de la ley de protección de empleo, o sea, suspendido su relación laboral o cambiado la jornada laboral, van a tener derecho al beneficio con los ingresos que tenían previos. Desde mañana se empiezan a llenar directamente el formulario para que en mayo se pague. En esto último estamos hablando del ingreso mínimo garantizado. Exactamente, todas las personas que tienen contrato de trabajo, de 301.000 pesos brutos y 380.000 pesos brutos, independientemente si cambiaron su condición por producto de la crisis, eso es súper importante, porque se va a tomar en consideración el último ingreso antes de que haya empezado el decreto de emergencia, por lo tanto se va a pagar el subsidio en torno a eso, y eso permite que muchos que están cobrando el seguro de desempleo, el 70% hoy día van a recibir igual el bono, que es como un 20% más de ingresos. Ministro, entonces, por lo tanto, van a mantener el 90% de los ingresos. Sí, conversamos hasta ahora con el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel. Ministro, tengo una pregunta puntual ahí que ha surgido también a propósito de un sector que está en una situación bastante más compleja, que son las trabajadoras de casa particular. ¿Por qué? Porque no tienen derecho al seguro de cesantía. Y tienen otra modalidad que tampoco es la mejor, no están en el mejor de los mundos desde ya. Quiero preguntarle respecto de aquellas trabajadoras de casa particular que trabajan, por ejemplo, en 2 lugares y que tienen, por ejemplo, un sueldo, digamos, se les cotiza por el sueldo mínimo, supongamos una trabajadora que trabaja 3 veces por semana en una casa, y que el bono, o mejor dicho, este ingreso mínimo garantizado no aplicaría si es que ellas trabajan menos de 30 horas. ¿Es así? Sí, viene en la práctica, pero se cotizan por el ingreso mínimo y trabajan las 30 horas, sí, esto va a ir descartando. Si trabajan menos de 30 horas, la verdad, no, porque sería una jornada parcial, eso es la lógica, y deberían usar el seguro, como tú dices, que tienen particularmente las trabajadoras de casa particular, pero ojo, que lo que estamos trabajando respecto a los ingresos, las personas de ingresos informales también puede ser que reciban beneficios si es que pertenecen a una familia cuyos ingresos son eminentemente informales, porque esa es la tercera derivada, en el fondo, que un hogar tenga más informalidad en sus ingresos totales y por lo tanto puedan recibir el ingreso de emergencia que estamos pensando en el mediano plazo. Pero y obviamente, ahí viene, para no acabar, pero tú sabes que para acabar la pregunta, sí, tenemos un déficit que tenemos que conversar, que efectivamente hoy día la ley incluyó que podían usar su seguro de desempleo, pero obviamente ese seguro no accede al solidario. Estamos viendo cómo podemos ver cómo se remedia esa situación. Así súper directo, en el fondo, sí, no, por supuesto. Efectivamente la ley lo amplió, pero tenemos que ver qué pasa cuando se acaba ese seguro, cómo se puede cubrir, y es parte de las conversaciones que estamos teniendo adentro. Solo para despejar, si una persona siente que califica y no aparece, ¿cómo postula? ¿Cómo accede, mejor dicho, cómo apela a la decisión de, porque usted dice, se pone el RUT y tendría que aparecer automáticamente, pero ¿qué pasa si la persona tiene las condiciones y no aparece? ¿Cómo se apela? No, en el caso del subsidio al ingreso mínimo, uno pone sus datos personales y nosotros en 5 días le vamos a responder si tiene derecho a beneficio. Se cumplen las condiciones automáticas, no se postula, y ahí mismo se reclama si la persona no tiene derecho. El subsidio ingresomínimo.cl, que va a estar abierto y es automático porque se cruza con los datos administrativos. Eso va a hacerlo bien en práctico. Ella incorpora su jornada, o la persona incorpora su jornada, y nosotros lo cruzamos con los datos administrativos del pago de cotizaciones. Si se cumple la condición que tú me decías, que tiene el ingreso mínimo y trabaja 30 horas, va a recibir el beneficio. Esa es la lógica, y ahí mismo puede reclamar si no cumple las condiciones. ¿Cómo? No queríamos pedirle este trámite inicial adjuntando el contrato de trabajo como medida excepcional de reclamo. La idea es que la gente no tenga que hacer la pega, estar incorporando archivos. Ministro Sichel, a ver, vamos al otro gran paquete de medidas que se anunció la semana pasada, que fue el segundo gran paquete de medidas, ¿no es cierto? Y hay un sector ahí que corresponde a la cobertura de su ministerio donde faltan algunas definiciones, porque uno fue el gran paquete de los 3.000 millones de dólares para créditos por hasta 24.000 millones de dólares para las pymes, en fin, que ya lo hemos abordado en estos días, ya hubo un aterrizaje, una bajada el fin de semana. Pero el otro paquete se nos está olvidando un poco, o tal vez a muchos se les ha olvidado, que eran 2.000 millones de dólares para las familias más vulnerables y trabajadores informales. Esto como titular sonó muy bien, pero falta el aterrizaje. ¿Cómo se accede? Porque estos son trabajadores que, como son informales, no son asalariados, no van a recibir el ingreso mínimo garantizado, tampoco están en el ámbito de pymes que obtienen crédito. No, esta es ayuda para la sobrevivencia de muchas familias. Y aquí lo que entiendo que se está avanzando es en una recaracterización social.
¿Esto cómo es que va a funcionar? Mira, Mauricio, no se lo ha olvidado para nada, todo lo contrario. Lo que No, digo a la gente, se lo ha olvidado. Sí, obvio. Estamos trabajando casi todas las 24 horas para llegar a un resultado. Deja explicarlo en simple. Hay, lo que lo decía al principio, hay 3 millones más o menos de trabajadores informales en Chile. Eso es en la práctica, que hay gente que vive de sus ingresos y no tiene contrato de trabajo, no emite una boleta, no tiene ningún tipo de formalización de esos ingresos. A esas personas, el bono COVID del 50.000 pesos por carga se le va a pagar este mes. Esto para ser súper concreto, son exactamente uno local, son es como el mismo grupo, el mismo universo de beneficiarios, entonces. El punto es que efectivamente cuando hicimos el anuncio, y yo tenía y el presidente una preocupación particular, que es que esa es una foto estática y grafica a las personas que tienen ingresos informales antes de la crisis. El problema que tenemos hoy día, o que tenían ingresos informales en el 60% más vulnerable antes de la crisis. Era el típico 30% de informalidad que ya teníamos. Exacto, el problema es que hoy día, primero, va a caer más gente en informalidad, y segundo, gente que tenía ingresos informales, pero altísimos, por decir algo, o no sé si altísimo, pero alguien que era un taxista, manejaba un auto de Uber, y iba a quedar en una calificación socioeconómica muy alta, se las arreglaba. Claro, va a llegar a cero, entonces tenemos que poder actualizar esa información. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Ayer se hizo un panel con 10 expertos y lo vamos a anunciar esta semana. No es que vaya a durar eternamente esta conversación, es cómo si incorporamos a esta nueva gente a la base que ya le pagamos el bono COVID. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, de estos 2.000 millones hay una respuesta evidente. A los mismos que recibieron el bono COVID van a ser apoyados el mes siguiente con otro tipo de ingresos, y además cuantos más incorporamos, y para eso llamamos a la gente a actualizar su información socioeconómica en registrosocial.gov.cl, porque eso nos va a permitir, además de estos 2.8 millones, cuántos más se pueden incorporar para poder actualizar su situación socioeconómica. Esa es la lógica, y eso requiere también un poco de desplazamiento de tiempo, porque efectivamente ahora en abril, a fin de abril, queremos actualizar la información, cosa que en mayo incorporemos a todos aquellos que cambiaron diametralmente su situación socioeconómica en el próximo pago. ¿Qué está detrás de este pago? Sí. Es un ingreso, es más bien un bono ingreso que se va a pagar al menos en 2 oportunidades más. Eso es lo que está es que eso quería aterrizar. O sea, así como están recibiendo en estos días, ya en los próximos días, el bono COVID, un universo muy importante de personas, esos mismos de todas maneras también van a recibir por lo menos un par de pagos más en los meses que vienen. Exacto. Esa es la respuesta súper concreta, sí, y además toda la gente que haya cambiado su situación socioeconómica y haya caído en una situación similar a ello. Esa es la respuesta. ¿Cuánta gente se calcula? Yo creo que vamos a llegar a cerca de 3,5 millones de personas. Espero que no sea tanto para que la gente no caiga en esa situación de vulnerabilidad, pero nuestras estimaciones se acercan a eso. Entonces, hay plata para eso, para 3,5 millones. Lo que estamos pensando son estos 2.000 millones, como dijo el presidente, de uso flexible. Entonces implica, además de una transferencia directa a estos volúmenes de personas que estamos hablando, un plan también que viene después de la crisis, después de estos 60 días, que también estamos diseñando, que implica también poder generar o bien subsidio de empleo o bien programa de empleo, porque la crisis para alguien que se encuentra en esa situación no se acaba cuando se acaba la emergencia sanitaria, viene después también, y por lo tanto estos 2.000 millones tienen 2 aplicaciones. Una, la que estamos hablando, a esta misma gente ponerle un subsidio después, incorporar a nueva gente que sufre caída brusca de los ingresos, y ver qué hacemos los otros meses o 3 meses posteriores para generar movilidad económica en este mismo segmento. Eso es lo que estamos trabajando full. Esperamos antes del viernes o lunes poder tener ya más cerrada la idea súper importante de cómo se focaliza a estas nuevas personas. Entonces, si alguien me está escuchando y dice, pucha, que se demora, no, es todo lo contrario, es que no queremos que se quede gente fuera de la estrategia de apoyo para que no nos pase lo que me dicen todo el día en Twitter, a mí nunca me llega nada y ahora estoy jodido. Bueno, ojalá lo que hagamos permita que esa gente sí esté incorporada y no nos demos vuelta siempre únicamente el mismo círculo de personas vulnerables, porque, como decía Minga al principio, aquí la vulnerabilidad se empieza a angostar del ancho de vulnerabilidad cuando hay más gente que cae en esta condición. Solo para precisar, es registrosocial.org.cl. .gov.cl para actualizar la situación socioeconómica. E hicimos un cambio diametral porque teníamos un problema práctico. Todo lo que se han hecho alguna vez, un informe socioeconómico, a mí me tocó en mi vida, sabían que tenía que visitarte el asistente social, era como parte de la regla de oro y eso demoraba mucho. Bueno, cambiamos un decreto hace 2 semanas que permite hacerlo en línea, directamente toda la actualización, y que se corrobora contra sus datos administrativos. Eso pasó en medio de la emergencia,
Por lo tanto, las personas que tienen esa duda diciendo, bueno, es que a mí no me van a visitar en 2 meses, 3 meses, hoy día la actualización de la información, si es una persona nueva, obviamente requiere visita, se hace en línea. Ministro, el tema que le planteaba al comienzo, y es esta alerta que está haciendo la OMS sobre los contagios en los barrios más pobres, producto del hacinamiento. Eso ha llevado a determinados lugares y países, ¿no es cierto?, a derechamente no decretar cuarentena, porque la cuarentena incluso puede ser, o sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Cómo se está, cuál es el criterio que se está aplicando en Chile finalmente? Mira, 2 cosas súper prácticas. Lo primero es, población vulnerable es la primera preocupación, y lo que estamos haciendo en todos los hogares de adultos mayores es cambiarlos a residencias sanitarias que construimos junto a la Iglesia Católica. Pasó desapercibido, pero el día Viernes Santo la Iglesia Católica nos entregó 19 recintos y eso ha permitido que incluso en casos como el hogar italiano, el hogar de Puente Alto, nosotros llevemos a adultos mayores postrados y también incorporamos a eso a adultos mayores en campamentos, etcétera, que estén expuestos a contagio a esta residencia especializada, y lo mismo estamos haciendo con situación de calle, y además en el Comité Social del Gobierno, con Cristian Mon, que es el ministro de Vivienda, estamos coordinando todos unos procesos de entrega de insumos de higiene, agua y sanitización en campamentos. Esto requiere una segunda parte, que efectivamente cuando aparezcan contagios en zonas que tienen alta concentración de población, lo que tenemos que tener son estas residencias espejo, que es lo que nos estamos preparando para construir en la práctica, que a quien no tiene un espacio donde hacer una cuarentena que le permita mantener la medida sanitaria, el Estado debería proveerle una, y eso es lo que hemos trabajado con el ministro Monker, yo, el Ministerio de Salud, en eso estamos, y es parte de la lógica de lo que está desde espacio riesgo hasta lo que te contaba, estos 19 centros que coordinamos con la Iglesia Católica para armar esta residencia sanitaria. Ya, sí, sobre este tipo de universo también, ministro, hay todo un tema ahí. Hay una serie de fundaciones y organizaciones que administran residencias de adultos mayores que en la práctica están convirtiéndose en recintos sanitarios y en una suerte de asociados sanitarios del sistema de salud, porque están cuidando ahí a adultos mayores que son población de alto riesgo, pero que entendemos que no están incluidos en la provisión de medicamentos, y por ejemplo, a través del abastecimiento que hace la Senabast. ¿Eso tiene vías de solución o no? Son dos públicos, para decirlo de alguna forma. Todos los hogares sin fines de lucro que están bajo la supervisión de Senama y el Ministerio de Salud, estamos armando una red de entrega y distribución de medicamentos y de protección sanitaria. Esa es parte de la lógica. Efectivamente hay algunos, vimos ahora un caso de infección del Senior Suite, de 2 Senior Suite que son con fines de lucro. Claro, eso es distinto. No, me refiero a todo lo que los hogares de las fundaciones. El Hogar de Cristo, la Fundación Esperanza, en fin. Tenemos una mesa con la vulnerabilidad que estamos trabajando cómo armamos esa red con las complejidades, siendo súper transparentes, que tenemos hoy día de un sistema de salud absolutamente presionado. Entonces, lo que estamos haciendo en una mesa de vulnerabilidad es trabajando, ver cómo priorizamos esta distribución. Y déjame agregarte en eso las residencias que se abren, que se han ido abriendo y que se terminan de abrir mañana para las personas en situación de calle, porque lo que estamos haciendo es obligando a una cuarentena a todas las personas en situación de calle porque al estar expuesta a contagio, lo que significa que muchos de ellos, por ejemplo, son litio-dependientes o tienen otras enfermedades asociadas a salud mental, y estamos en la misma lógica con Senada de coordinar distribución en hogares, de manera que no tengan que salir a buscar medicamentos. Ok, eso viene entonces, va a haber abastecimiento. Sí. Ya, ministro, lo dejamos entonces. Para ser súper justo, va a haber, estamos haciendo todo el trabajo posible, pero tenemos a Senada sacándose la mugre para abastecer el sistema de salud y todo. Entonces, lo que estamos haciendo bien nosotros en el Ministerio es incluso con funcionarios nuestros haciendo distribución a estos hogares, y en la práctica eso pasa. La gente del INJU está yendo a buscar medicamentos, distribuyendo con permiso, en esa lógica estamos, pero estamos tratando de garantizar ese abastecimiento. Bien, pues ministro Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, gracias por todos estos antecedentes que nos ha aportado para entender cómo está operando el sistema social para hacer frente a la crisis sanitaria. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos trabajando, tenemos temas pendientes, un horario, pero vamos a tratar de esta semana ir sacando algunas medidas concretas para en mayo ir cubriendo la mayor cantidad de población posible con seguridad de ingreso, como decía, y protección sanitaria. En eso estamos, ¿eh? Perfecto, muchas gracias.